La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes y quienes se han conectado temprano en esta mañana a través de las redes sociales, hoy en domingo se darán cuenta que nuevamente estamos fuera de estudios. Parece que se ha convertido en un hecho usual, pero en realidad hemos llegado a un destino muy interesante. Estamos y damos la más cordial bienvenida, quien para nosotros es un auspiciante que anunciamos con gusto y nos congratulamos. Damos la bienvenida al Hotel Oro Verde y este es el espacio que nos ha brindado para traerles este domingo un programa muy interesante que estaremos compartiendo con el doctor Sebastián López. A continuación le vamos a dar la bienvenida y estaremos tratando, y ya les voy a dar a conocer precisamente la temática del programa. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, es un gusto poder estar acá, poder participar de este prestigioso programa y sin duda poder contribuir también con la sociedad cuencana, Azuaya, en temas que son de coyuntura, pero en temas que trascienden también una coyuntura, pero que son de trascendental importancia, digamos, que es necesario que las podamos conocer y tener un acercamiento. Doctor López, en este programa de A Fondo lo que buscamos es dar a conocer los hechos que interesan a la ciudadanía, a nuestros oyentes, a nuestros usuarios de las redes sociales. Lo que en esta ocasión queremos tratar es el 10º cumpleaños que nuestra Constitución actualmente vigente ha tenido el honor, creo yo, de cumplir, dado de que no es ni la primera y quizás no sea la única, la última, diremos. Estamos refiriéndonos a la Constitución aprobada en Montecristi allá en el año 2008 y que llegó al registro oficial el 20 de octubre de ese mismo año. Doctor, usted es un experto constitucionalista, además de subdecano de la Universidad de la SUAY, razón por la cual creo que usted nos podrá aportar con criterios sumamente objetivos y claros sobre este tema. A la fecha, ¿ha cumplido la Constitución con todos esos designios por los cuales la ciudadanía votó, que básicamente era reconstruir un país que había tenido varios cambios importantes? Una última constitución en el año 98, esta en Riobamba, pero que no tuvo la oportunidad ni la participación que vimos y pudimos tener en el 2008. La pregunta es acertada, digamos, el contexto en el que se le enmarca también. Vale recordar que los momentos constituyentes, para que se nos entienda, aquellos en donde decidimos pactar y adoptar una constitución como la norma fundamental de organización de la sociedad, son especiales momentos de consenso, de diálogo social, que permiten superar o crisis institucionales, refundar el Estado, y de ahí la clasificación, digamos, doctrinaria del poder constituyente, un poder constituyente originario o un poder constituyente derivado. Efectivamente, nosotros asistimos con la Constitución del año 2008 a la 20ª Constitución. En la vida republicana del Ecuador hemos tenido 20 constituciones, contando con la Constitución no promulgada del 38, pero es que hemos tenido 20 constituciones. Alguien de forma risible decía es que el deporte favorito de los ecuatorianos es expedir textos constitucionales. Recuerde usted que los Estados Unidos ha mantenido una constitución de 1787 y se ha mantenido en su vida republicana hasta el día de hoy. Algunas cosas verdad y algunas cosas no tan cierto. Es que los Estados Unidos, en su contexto, lo que ha tenido es lo que se llaman las enmiendas constitucionales, ¿sí? Nosotros hemos tenido reformas de carácter parcial y reformas de carácter total. En ese marco, el constituyente de Montecristi apostó por el modelo que hoy se conoce como el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Ese es el modelo que marca el texto constitucional vigente. Además, habría que decir una constitución extensa, una constitución de 444 artículos, rompiendo con el paradigma del constitucionalismo clásico, en donde las constituciones eran más moderadas, unas constituciones más pequeñas. Esta es una constitución extensa y, como usted bien lo ha notado, Juan Fernando, esta es una apuesta del constituyente por dar un giro en el constitucionalismo ecuatoriano. Se habla inclusive de una tercera etapa del constitucionalismo ecuatoriano, más allá de la primera, que es el constitucionalismo clásico. Se habla luego de un constitucionalismo social y hoy se habla de una tercera etapa que estaríamos asistiendo con esta nueva constitución. Algunas aspiraciones
algunos pactos fundamentales sociales que hemos descrito y que los contiene la Constitución, creo que los podemos discutir. Pero en principio es una apuesta del constituyente que se ha trazado. Hay quienes hablan también de las constituciones aspiracionales, porque las constituciones son documentos que tienen que hacerse efectivo en el transcurso del tiempo, pero que efectivamente hay veces que las constituciones terminan siendo utópicas, es decir, constituciones que escapan a la realidad, y eso creo que lo podemos ir tratando el día de hoy. Usted ha anotado dos temas. Primero, una constitución extensa, y número dos, un hecho que teníamos también para anunciarlo, es la constitución número 20. Para su conocimiento y según su expertise, esto es algo común, al menos en Latinoamérica. No nos vamos a comparar quizás con países de una tradición, una cultura mucho más antigua, sino en Latinoamérica. ¿Esto se viene dando en otros países o somos de los pocos o el único país que ha llegado a tener tantas constituciones? A ver, un poco aquí habría que contextualizar las cosas. Efectivamente, nosotros hemos asistido con esta Constitución del año 2008 para encuadrar el tema a lo que se denomina o se ha venido en llamar un neoconstitucionalismo. Algunos autores inclusive lo clasifican como un nuevo constitucionalismo latinoamericano, es decir, un nuevo constitucionalismo de carácter regional que viene marcado por la Constitución brasileña de 1988, la Constitución colombiana de 1991, la Constitución boliviana del año 2009, propiamente la Constitución ecuatoriana del año 2008, pero en el constitucionalismo latinoamericano tenemos unas constituciones un poco más clásicas, la Constitución peruana del 93, la Constitución argentina, la Constitución uruguaya, que no han sido tocados en mayor medida. Cierto es que este énfasis de la reforma constitucional ha sido mucho más marcado en el Ecuador. Hemos tenido ese mayor ímpetu por reformar las constituciones. Recordemos que desde la vuelta a la democracia con la Constitución del año 78, luego tuvimos una reforma en el año 96 y luego la codificación que sería en la Constitución del año 98 para luego terminar en esta Constitución del año 2008. Es decir, nosotros, dado la característica particular del pueblo ecuatoriano, hemos tenido modificaciones, adaptaciones constitucionales y más aún, si recordamos al expresidente Correa, decía que esta Constitución, la del año 2008, duraría 300 años. Vamos por 3 reformas ya para la Constitución de los 300 años y muy probablemente se habla ya de un nuevo momento constituyente, de una nueva Constitución. Ese es un tema político que ya vamos a entrar, pero más allá de eso, doctor López, también sería interesante poder conocer sobre la extensión que tiene la actual Constitución. Dentro de lo que es el plano legal, a veces tener más no significa algo positivo, sino tiende a regular mucho más y empezar a excluir otros temas que posiblemente sean necesarios regular. ¿Qué pasa cuando incurrimos en ese camino donde buscamos poner todo en letras? Bueno, la pregunta es bastante precisa también. Si nosotros hablamos de constituciones extensas, hablamos de constituciones digamos, de la última era del constitucionalismo. La Constitución ecuatoriana está marcada fundamentalmente por este tipo de constituciones extensas. Y cuando me refiero a constituciones extensas, fíjese que nuestra Constitución tiene 444 artículos, como le he dicho, tiene 7 categorías de derechos, tiene un régimen de desarrollo, en fin. Esto es una pregunta bastante técnica y bien pensada la suya. Porque es que cuando nosotros inflamos el texto constitucional, cuando todo queremos llevarlo a nivel constitucional, quien termina asfixiado es el legislador democrático. ¿Por qué? Porque todo hemos saturado al nivel constitucional y por lo tanto el legislador, que es quien tiene que desarrollar el contenido constitucional en una democracia, se encuentra más acotado, más limitado. Cosas positivas y negativas. Positivas desde el punto de vista en que el legislador encargado de desarrollar el contenido constitucional, al ser una constitución extensa, tendrá mucho más marcado el ámbito de su competencia, es decir, mucho más delimitado, mucho más acotado, digamos. Cierto es que también esto lleva un perjuicio, porque es que el legislador, al verse acotado, tendrá delimitado lo que se conoce como el margen de libre configuración legislativa, es decir, por un lado, el constituyente se impone, digamos, por constituido al Parlamento, cuando encontramos constituciones más extensas, pero por otro lado, limitamos el actuar democrático del órgano democrático como es el Parlamento. Encontramos a veces en una constitución, yo diría, algunas cosas reglamentarias. Hoy por hoy se nos ha preguntado de reformas constitucionales
como por ejemplo la violación a los niños, como por ejemplo el tema de la no afiliación al IES, es decir, cuestiones que bien podían haber estado en la ley, pero que hoy las hemos llevado a nivel constitucional. Hemos caído en una exageración, hemos caído quizás en esa necesidad de todo ponerlo en el máximo o en el tope legislativo. Yo diría que sí, y el peligro es volverle a una constitución bastante reglamentaria. Uno podría decir que mejor, porque en la constitución está definido todo. Es que las constituciones no tienen que definirlo todo. Las constituciones en doctrina trazan las líneas maestras del ordenamiento jurídico para que el legislador, en este margen de configuración, que es el que hablábamos, pueda desarrollar el contenido constitucional dentro de los límites prefijados por el poder constituyente. Es decir, lo que tenemos es ahora, me parece a mí, una constitución bastante extensa, con las ventajas que pueda representar, pero también con las desventajas que ello supone. En esta mañana de domingo nos acompaña el doctor Sebastián López, quien es subdecano de la Universidad de La SUA y además un experto en lo que es materia constitucional. Motivo de nuestro diálogo a fondo, del cual hemos empezado ya a tratar varios temas, entre ellos no solo el número de constitución el cual hoy tenemos, sino también lo extensa, entre otros tópicos. Pero también es necesario esta mañana, doctor López, tocar otros temas que son importantes, retomarlos. Quienes promulgaron el voto en contra de esta constitución hecha en Montecristi en el año 2008, decían que era una constitución hiperpresidencialista, que otorgaba demasiado poder, demasiada capacidad de hacer y deshacer las cosas a un solo poder, que es el Ejecutivo. Usted, luego de 10 años, luego de todo lo que hemos vivido, un cambio de gobierno, no voy a hablar de ideologías aquí porque probablemente ahí vamos a dar la oportunidad que uno y otro se ensalce, pero más allá de eso, ha sido así. Efectivamente se ha cumplido ese, no designio, pero sí esa manera de ver de varias personas, varios actores políticos sobre esta Constitución. Bueno, yo diría que la experiencia es la que marca la evidencia. Se advirtió en su momento en Montecristi del excesivo carácter presidencialista, hay quienes lo catalogan como un hiperpresidencialismo inclusive, por algunos rasgos de la actual Constitución. Y esto, fíjese que no tenía que pasar mucho tiempo para que en realidad logremos evidenciarlo. A nivel normativo, uno podría ya haber hecho esta evaluación, en su momento advertimos también desde la academia, el peligro que supone en un régimen democrático en donde debe primar el principio de separación de poderes, lo que se conoce como el checks and balances, en donde el poder controla al poder. Nosotros, al venir de una tradición, digamos, española, de una tradición en donde veníamos de un monarca, lógicamente las constituciones del constitucionalismo latinoamericano tendieron en su vida republicana a dar mayor peso al Ejecutivo. Y esta es una tradición en el constitucionalismo latinoamericano. Ecuador no ha sido la excepción. Y la Constitución del 2008 ahonda aún mucho más este tema de un presidencialismo exacerbado, de un presidencialismo fuerte en el texto constitucional. Varias disposiciones constitucionales así lo recogen. El poder de veto presidencial, que en principio debería interpretarse como una posibilidad de diálogo permanente entre el legislador y el Ejecutivo, más bien ha sido visto como un obstáculo para este diálogo. Es lo que se conoce como el constitucionalismo dialógico, pero lamentablemente no hemos logrado construir este constitucionalismo dialógico. Lo que hemos tendido en la Constitución actual, desde mi perspectiva, es a fortalecer el tema de los derechos, lo cual es positivo, lo cual es relevante, lo cual era necesario, pero al mismo tiempo tenemos un desequilibrio o un desbalance en la Constitución, porque al tiempo que fortalecimos los derechos, fortalecimos a un Ejecutivo fuerte. La posibilidad del presidente de veto, como decía, la posibilidad de disolver la Asamblea. Cierto es que existe la muerte cruzada, pero es que el presidente detenta atribuciones mayores y otras atribuciones extendidas del presidente de la República marcan un presidencialismo fuerte. Y esto sin duda lleva a un desgaste constitucional, como era de esperarse, porque es que las constituciones lo que deben abrir es canales de diálogo sociales
amplios en donde confluyan los diversos sectores y por lo tanto tratar de constituir no un constitucionalismo impositivo, jerárquico, sino un constitucionalismo horizontal, un constitucionalismo dialógico, un constitucionalismo deliberativo. Por lo tanto, diría yo, existe un divorcio entre la parte dogmática del texto constitucional y la parte orgánica del texto constitucional. Esta es una contradicción interna a quienes hablan de un constitucionalismo esquizofrénico, porque efectivamente hay una fuerte contradicción interna en el texto constitucional. Quizás yéndonos un poquito más allá y simplificando lo que usted nos ha dado, este análisis muy importante, ¿es peligrosa la Constitución que hoy tenemos si están en malas manos? Hablando precisamente de ese poder que tiene el presidente para hacer y deshacer cosas y que está facultado por la Constitución. Lo que me preocupa a mí es que cuando nosotros hablamos de reforma integral a la Constitución, lo que me preocupa como un constitucionalista es que se pueda perder la conquista de los derechos. Hay quienes nos dirían, pero es que eso no se puede perder, porque las constituciones son de carácter progresiva, los derechos son progresivos, y es que eso no se tocaría. Temo que en un nuevo momento constituyente, en una reconfiguración de fuerzas, pueda afectarse la parte de los derechos y por lo tanto, a pretexto de reformar la Constitución, terminemos afectando eso, pero tratando de reconstituir la parte orgánica. Yo diría que nosotros debemos caminar como ecuatorianos y repensarnos el texto constitucional. Yo diría, escribo en algunos artículos, ajustar algunas piezas del constitucionalismo es necesario. La reforma constitucional es necesaria. Creo que es momento de una primera evaluación a 10 años del texto constitucional y deberíamos repensarnos fundamentalmente, más que en un nuevo texto constitucional, que esta no es la panacea tampoco, en una reforma en la estructura, en la parte orgánica del texto constitucional y, como usted bien lo anota, en la reconfiguración de las diferentes funciones del Estado con sus atribuciones y competencias constitucionales a fin de obtener un constitucionalismo mucho más abierto y no un constitucionalismo en donde una de las funciones termine imponiéndose a la otra. Toda ley, incluyendo a la Constitución, es perfectible, es decir, podemos hacer de esa misma ley algo mejor, o es necesario recurrir a la idea que los políticos, voy a hablar más que un actor social, los políticos hablan que de cuando en cuando vienen ya con la idea de querer hacer todo de nuevo, como si nada de lo que hemos pasado, nada de la experiencia que ha transcurrido, hemos ganado, valiera la pena. Bueno, no podemos echar de un plumazo, digamos, 200 años de vida constitucional, desde la Constitución fundacional de 1830 a la de actual. Hemos pasado por 20 constituciones. Creo que tenemos una experiencia constitucional acumulada. Y la actual Constitución tiene cosas positivas, pero fundamentalmente habría que, repito, aquí reconfigurar el tema de la estructura constitucional en la parte orgánica. Un ejecutivo con dilatadas atribuciones no nos lleva sino a lo que hoy hemos visto, es decir, desmedidos actos en ejercicio de la función ejecutiva, perjudicando a la participación ciudadana, a la participación social. Esto nos obliga a tener que pensar en esta parte orgánica de la Constitución. Pero no podemos desconocer una tradición constitucional ecuatoriana y debemos reconocer las conquistas positivas que puede tener este texto constitucional y lo que nos ha dejado la vida constitucional del Ecuador. Muy bien. Otro tema que usted ya ha tocado y vamos a profundizarlo, vale la pena profundizarlo, es el tema de los derechos que están en la Constitución. Se la ha llamado también una constitución garantista, una constitución que busca dar más derechos a varios sectores, incluyendo a la naturaleza, que esto resultaba novedoso en su momento. Pero si colegimos todos los hechos que se han dado en los últimos tiempos, cabe preguntarnos, ¿realmente la naturaleza ha recibido derechos? Porque hemos tenido que recurrir a juzgados para hablar del tema de la minería, hemos tenido que hacer y deshacer todo lo necesario para buscar aún pelear por algo que supuestamente ya está regulado y está contemplado en la ley constitucional, entendiendo que esta está por encima del resto. Bueno, primero habría que decir que la conquista de los derechos de la Constitución es importante. Cierto es que el constitucionalismo ecuatoriano se presenta como novedoso en algunos aspectos, en términos de participación ciudadana, pero esto entre comillas, yo diría, ahí está disfrazado un poco la participación ciudadana y un poco desdibujado lo que debe ser.
Pero en términos de derechos tenemos una conquista importante. Tenemos los derechos de protección, tenemos los derechos de la naturaleza, derechos del buen vivir, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de libertad, derechos de participación, es decir, un extenso catálogo de derechos. El problema es que hay un divorcio entre lo que supone la Constitución formal como documento formal y la Constitución material, es decir, la Constitución en la práctica, la Constitución en las calles, la Constitución en manos del pueblo. Fíjese que nosotros, de manera extraordinaria y paradigmática en el constitucionalismo latinoamericano y a nivel mundial, hemos consagrado a la naturaleza como sujeto de derechos, pasando desde la teoría de los derechos públicos subjetivos, de esta doctrina de carácter europeo, de que solo las personas humanas son sujetos de derecho, a contemplar a la naturaleza como sujetos de derechos. Primero se veía como un absurdo, pero me parece ser que con el transcurso del tiempo hemos rescatado esta institución, hemos rescatado lo positivo que puede ser. Lo paradójico es que teniendo a nivel constitucional, una constitución amplia, garantista, luego hoy al poder público, me refiero no al actual gobierno en términos generales, me refiero que al poder público le moleste que la Constitución sea garantista. Es que las garantías están para ser usadas cuando los derechos son vulnerados. No veo por qué debería molestarnos que una Constitución sea garantista. Y esto de garantista también hay que tomarlo entre comillas, no es una cuestión de blanco o negro, no es que la Constitución es totalmente garantista o no lo es. Es una Constitución, digamos que esto del garantismo es algo gradual. Es decir, nosotros podemos encontrar instituciones que brindan mayor garantía para la protección de los derechos y en su efecto también instituciones que restringen estos derechos fundamentales. De suerte que lo que cabe es trasladar la Constitución formal a la Constitución material. ¿Qué es lo que está pasando en la vida práctica? Dicho sea de paso, al ser nuestra Constitución una Constitución innovadora, modelos constitucionales, si se quiere, entre paréntesis, inferiores, como puede ser el modelo de Estado social frente al modelo de Estado constitucional, han desarrollado mayores instituciones, mayores estándares de protección en tutela de los derechos. Basta con ver en determinado momento a Colombia cómo tutelaba sus derechos de los colombianos, la Corte Constitucional, en determinado momento, no me refiero al actual, frente a un modelo de constitucional de derechos y justicia, como es el ecuatoriano, pero que no lo hemos logrado traducir a la práctica, no hemos puesto en marcha el modelo constitucional con todos los aportes que podría haber supuesto. Más aún, nos quejamos de que es garantista. No ha resultado en la práctica como ven, yo te ofrezco y ve quién te cumple. No ha sido así, viendo realmente cómo los actores sociales se han encontrado con varias puertas para luchar a favor de ciertos derechos como los que hemos topado hasta el momento en el programa. En principio podíamos decir que la Constitución es costosa, no en términos de lo que supuso hacerla, que de hecho fue un gasto, vea usted Montecristi, pero la Constitución es costosa en términos de implementación práctica de los derechos. Es que los derechos tienen su costo y estos deben ser asumidos por el poder público. De alguna manera, nosotros diríamos que la puesta en práctica de la Constitución es la lección que nos queda. No hemos logrado trasladar del texto, del documento, del papel a la práctica. Y por otro lado, la participación ciudadana en ese marco también se ha visto restringida. Vemos como en el marco de una Constitución garantista, entre comillas, luego tenemos restricciones a los derechos fundamentales, violaciones a los derechos de participación, violaciones a los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, lo que cabe es una apropiación del texto constitucional en su verdadero sentido y el poder público como primer garante de los derechos fundamentales. Recuerde que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución. La naturaleza, un ente intangible, un ente inmaterial. Quizás me estoy equivocando con estos adjetivos, pero que de alguna manera no tiene una vida directa o una vida con conciencia, no puede reclamar sus derechos. Han necesitado de actores sociales que en las últimas semanas han recurrido a los juzgados para decir que buscan cuidar de esta, hablando de la explotación minera, un tema muy trascendental e importante para el Azoay. Por un lado está la necesidad de solventar los gastos de un Estado y todo lo que un Estado tiene que pagar, salud, educación, etcétera, etcétera. Buscar el progreso de sus ciudadanos. Pero por otro lado está quizás el daño irreversible que se puede hacer a la naturaleza, a las fuentes de aguas, entre otros daños que se nos puede venir en esta mañana a la mente. ¿Cómo hacemos que la naturaleza,
realmente tenga o se cumpla los derechos de esta sin recurrir necesariamente a un juzgado, sin tener que enfrascarnos en si es legal o no es legal. Finalmente parece demasiado obvio y demasiado claro que el beneficio es para todos. O sea, ¿por qué requerir de estos entramados que al parecer es más gusto de los abogados que de otras personas? Bueno, primero establecer que el texto constitucional ha mutado, digamos, de una visión antropocéntrica en donde el ser humano era absolutamente todo giraba en torno a una visión de carácter biocéntrica además. Cierto es que los seres humanos somos el fin mismo del Estado, de acuerdo, pero hoy la naturaleza es concebida como sujeto de derechos y para ser efectivo, esos derechos existen determinados titulares que pueden hacerlos efectivos, digamos, a través de acciones legales. Lo que me preocupa es que, yo decía hace un momento, que el primer deber del poder público es respetar y hacer respetar los derechos fundamentales, entiéndase, los derechos constitucionales. Si nosotros nos hemos puesto de acuerdo en el momento constituyente para configurar unos determinados derechos constitucionales como derechos intangibles, ese es el pacto constituyente, ese es lo que debemos respetar y esa es la línea de juego o la cancha de juego que nosotros nos hemos impuesto. No podemos esperar ahora que a pretexto de, digamos, una falacia, a pretexto de progresismo, a pretexto de satisfacción de otros derechos, tengamos que desconocer los derechos de la naturaleza. Y fundamentalmente los derechos de las comunidades, por ejemplo, los derechos de los pueblos, de los derechos de las nacionalidades. Basta con recordar el caso que se sustanció acá en la ciudad de Cuenca, que incluso tuvimos la oportunidad de poder patrocinar a través de un amicus curiae, en donde habíamos dicho, si nosotros nos hemos impuesto que existen derechos de las comunidades que deben ser respetados, el poder público a la final tiene que respetar esos derechos. Tiene que limitarse. En el marco constitucional. Valga decirlo, los derechos constitucionales son límites y vínculos del poder público. Límites hasta que el momento en que el que ponen una barrera para el accionar del poder público y vínculos porque tienen que ser desarrollados por el poder público. En el caso concreto se inobservó el derecho a la consulta previa y naturalmente vemos una afectación a este sector ciudadano, este sector de los ecuatorianos. Lo que digo es que si nos hemos impuesto unos derechos fundamentales, no en nombre de una satisfacción de otros, debemos desconocer los mismos. Cierto es que podemos en técnica constitucional hacer un ejercicio de ponderación del ejercicio de los derechos, pero la ponderación del ejercicio de los derechos no pasa por un plano abstracto de los derechos, pasa por las situaciones concretas, las situaciones fácticas, en donde sin tener que anular el ejercicio de uno de los derechos, debemos satisfacer el otro. Pero si nos hemos impuesto una tutela y protección de los derechos de la naturaleza, es allá hacia donde debemos caminar y no desconocerla a pretexto de que la Constitución es hipergarantista, que la Constitución es fundamentalista y que la Constitución está excediéndose en la protección de los derechos. El problema se enfrascó básicamente en que se hizo o no se hizo una consulta previa hablando sobre las explotaciones y exploraciones mineras allá en el macizo del Cajas. Pero más allá de eso, si no hubiese habido ese inconveniente, si se hubiese cumplido por lo contrario la consulta previa, ¿qué sucedía con la naturaleza y sus derechos? Bueno, ahí yo digo que ahí hay una trampa constitucional que fue redactada en la Constitución, y es que se dijo que la consulta previa tiene que ser obligatoria, pero nada se dijo respecto del resultado de esta consulta a las comunidades, como derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La Constitución hace una remisión a la ley y dice, en caso de o no obtenerse el pronunciamiento, se procederá conforme la ley lo dice, y es que la ley no ha dicho nada al respecto. Más allá de aquello, el estándar internacional de protección de los derechos humanos, de los derechos convencionales, nos ha dicho que no solo que la consulta es obligatoria, sino también el pronunciamiento de la comunidad. ¿De qué le sirve a usted tener una consulta obligatoria impuesta al poder público si luego a la final voy a desconocer esta consulta? En el caso concreto, lo que se evidenció es que no existió la consulta. Es al Estado a quien le correspondía justificar que había realizado esta consulta. Lo que pudo justificar a duras penas en esta audiencia es que había existido una serie de informes, comunicaciones, pero que no se traducen en el estándar constitucional de la consulta previa, libre e informada. Muy bien. Hay otro tema que en la SUAY y específicamente en nuestra ciudad de Cuenca ha tenido fuerza y vale la pena a razón de la Constitución, del 10º aniversario que esta
celebraba el pasado 20 de octubre se ha tratado, y es el derecho de los matrimonios igualitarios. Usted también ha sido consultado por otros medios de comunicación, tanto locales como nacionales, sobre este tema. Da el caso precisamente de que una pareja del mismo sexo quiere inscribir su matrimonio y que quien se opone en este caso es el registro civil por ser un tema inconstitucional, ellos dicen, porque se habla de un matrimonio entre un hombre y una mujer. No obstante, la misma constitución de la cual estamos hablando es una constitución considerada progresista. Entonces, ¿en dónde mismo quedamos parados con este tema? Bien, la pregunta se orienta a ver si es que efectivamente a través de esta acción de protección se podía o no tutelar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución bien dice a través de una regla constitucional que el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿Cuál es la posición de la defensa? Hemos sostenido que la Constitución no solo es lo que la Constitución establece en su texto, sino lo que su intérprete deduce del texto constitucional. En el caso concreto, de lo que quiere decir. En el caso concreto, la Corte Constitucional. Pero es que además el Ecuador hace parte de determinados instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así lo reconoce la propia Constitución ecuatoriana, y por lo tanto la Corte Interamericana ha emitido lo que se conoce como una opinión consultiva que la formuló Costa Rica a la Corte Interamericana respecto del régimen patrimonial de las personas del mismo sexo. Y hay quienes me dirán, pero es que será relativo al régimen patrimonial, y lo hacía Costa Rica, no Ecuador. Los pronunciamientos de la Corte Interamericana son vinculantes para el sistema interamericano, es decir, para el Ecuador inclusive. Y por otro lado, en este pronunciamiento, en esta opinión consultiva, la Corte fue un poco más allá y dijo que inclusive los estados deberían garantizar lo que es el matrimonio igualitario. Ese estándar que fue desarrollado en la por la Corte Interamericana fue recogido luego por la Corte Constitucional ecuatoriana. Es decir, hemos incorporado al estándar constitucional interno estas opiniones consultivas y el carácter de vinculante, y por lo tanto hacen parte de lo que supone el soft law o el derecho blando, que también debe ser invocado. La posición era que la opinión consultiva es de aplicación directa, así lo reconoció la Corte, y por lo tanto debería garantizarse el matrimonio igualitario. Hay quienes me dirán, pero es que tenemos una contradicción, la opinión consultiva versus una norma constitucional. Y esto se resuelve simple y llanamente a través de un principio de aplicación más favorable de los derechos. Es decir, si el derecho está mejor regulado en el instrumento internacional, es este el que aplicaremos. Si el derecho está mejor regulado en la Constitución, es este el que aplicaremos. No por un principio de jerarquía. ¿Por qué se encuentran en plano de igualdad jerárquica instrumentos internacionales de derechos humanos y Constitución? ¿Por qué aplicamos entonces por un principio de aplicación más favorable? Vale decir, cierto es que hay un coste. El coste es el coste democrático, porque es que por mayoría hemos decidido que en el texto constitucional se incorpore el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Pero es que el Estado también ha suscrito instrumentos internacionales, y el Estado de forma voluntaria y soberana ha adquirido la jurisdicción contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana. Es decir, que nosotros al mismo tiempo en la misma Constitución reconocemos la validez de estos instrumentos que se dan en el plano internacional, pero al mismo tiempo nosotros internamente tenemos aún conflictos de su aplicabilidad o no. Este es un tema que se ha zanjado en los últimos días con el derecho o no de inscribir un matrimonio de un mismo sexo, pero en realidad ha pasado en momentos políticos, en otros momentos, donde por un lado decimos que sí es vinculante, que sí es necesario, que sí hay que hacer caso a los organismos internacionales, pero cuando quizás no nos conviene reculamos y decimos no, hasta ahí nomás. El Ecuador puede perder soberanía, su autodeterminación, patria, etcétera, etcétera. Esos temas que les encanta a los políticos. Finalmente, ¿cuál es el camino correcto que los ecuatorianos tenemos que seguir? Bueno, y yo lo que sugiero es un poco de coherencia al ejercicio del poder público. Si nosotros hemos hecho parte de un sistema, pues hemos aceptado las condiciones. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que ningún Estado podrá alegar una norma de derecho interno para desconocer un compromiso internacional. Si es en virtud de la facultad soberana que hemos adoptado estos instrumentos internacionales, lo menos que podemos hacer es respetarlo. De lo contrario, o nos salimos del sistema interamericano y desconocemos las decisiones, pero vea, que esto no es raro. Venezuela ya lo hizo, alegando su facultad soberana, se salió del sistema interamericano, pero hoy no hay quien juzgue las violaciones en el Estado venezolano. Somos parte de un sistema, creo que hay que robustecerlo, hay que fortalecerlo. Verdad es que existe un coste democrático, esto se conoce como el principio contramayoritario. ¿Por qué un órgano internacional nos impone decisiones que nosotros soberanamente lo hemos decidido? Vale recordar que el antecedente también
En el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, la Corte Interamericana pidió al Estado chileno que modificase su constitución para que el ordenamiento jurídico se adapte al sistema internacional de protección de los derechos humanos, dado que desde la suscripción misma, aprobación, ratificación y depósito de un instrumento internacional, este hace parte del sistema jurídico interno. Ecuador es parte de la corriente monista del derecho y por lo tanto no se requiere una ley secundaria que viabilice la aplicación. Es norma de aplicación directa, como usted lo ha reconocido, y por lo tanto o somos coherentes y nos salimos del sistema o cumplimos las decisiones del sistema interamericano a la cual nos hemos sometido. Doctor López, los siguientes minutos que nos quedan en el programa de A Fondo, en este especial de día domingo, estaremos tratando sin duda un tema polémico y un tema que debe ser analizado por un especialista y de manera objetiva como usted lo ha venido haciendo. Nos referimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Pero para llegar a ese momento histórico en nuestro país, hubo un momento que le antecedió y que ha sido motivación precisamente de lo que llegó a estar en la consulta popular del pasado febrero. Nos referimos a las modificaciones que recibió la Constitución, pero en la Asamblea Nacional en el año 2015, donde, entre otras cosas, se aprobó la reelección indefinida. El mecanismo que usó la Asamblea Nacional para hacer ese cambio en la Constitución aprobada en el 2008, esto por referéndum, por votación popular, ¿era legal, era pertinente, se podía hacer? Bueno, en principio la Constitución establece cambios de modificación. Esto está contemplado en el 441, 442, 443 del texto constitucional y la Constitución puede ser modificada a través de reforma parcial, a través de enmienda constitucional y la reforma total vía Asamblea Constituyente. En el caso concreto hay ciertas cosas que no pueden tocarse vía enmienda y ciertas cosas que no pueden tocarse en reforma parcial. En el caso institucional esto no podía haber pasado a través de la Asamblea Nacional, el instituir en el texto constitucional la reelección indefinida. Desde mi punto de vista esto afectaba naturalmente a la estructura fundamental del Estado y por lo tanto debía haber existido un pronunciamiento popular. Recuerde entonces que la Asamblea usted aprobó la reelección indefinida y luego esto se quedó sin efecto a través de un pronunciamiento popular mayoritario en donde decidimos los ecuatorianos, posteriormente a lo que había decidido la Asamblea, de que no cabe esta reelección indefinida. Me parece ser que en su momento se violentó el texto constitucional, me refiero a la aprobación de la Asamblea Nacional y al debate de la cuando se instituyó la reelección indefinida, se violó el texto constitucional porque es que se violó el cauce que establecía la propia Constitución para definir su cambio constitucional. Si esto era así, es decir, que no fue el mecanismo correcto el que optó la Asamblea Nacional, ¿por qué recurrir a un referéndum? ¿Por qué no simplemente activar los mecanismos para nulitar, si vale el término, lo que había sido hecho de una manera errónea? Bueno, el órgano de control que podía haberlo hecho esto se llama Corte Constitucional. Recientemente conocemos una decisión de la Corte Constitucional en donde nos dijo, a través de un pronunciamiento actual, que el procedimiento que se siguió en su momento fue inconstitucional. Pero eso nos lo contó ahora la Corte Constitucional. Esto deja mucha tela para cortar y efectivamente cabe un control de constitucionalidad no solo a la vía que se toma, sino al procedimiento que se adopta para la reforma constitucional. La Constitución establece cuáles son los cauces, sea vía enmienda, sea vía reforma parcial o sea vía reforma total. Sin embargo, fíjese usted, nos dijeron que la comunicación pasó de ser un derecho a un servicio público, con lo cual se restringía derechos. Esto no era posible. Con lo cual nos pusieron contra la pared, para serle franco. Absolutamente, absolutamente. Y si es que usted quisiese restringir derechos, lo cual parece paradójico en materia constitucional, restringir derechos, debería haberse hecho vía Asamblea Constituyente, pero esto se lo hizo vía Asamblea Nacional. Es decir, se violó el texto constitucional, el órgano de control recién nos ha dicho que se violó el procedimiento y por eso es que, de forma asombrosa, mucha gente nos dice, ¿cómo es que la Corte Constitucional en su momento lo que dijo que era constitucional, hoy dice que es inconstitucional? Porque es que en un primer momento la Corte solo califica cuál de las vías corresponde. Posteriormente puede hacer un control al procedimiento que se adopta. Y es por eso que ahora la Corte Constitucional de manera milagrosa nos ha dicho que el procedimiento, más allá de calificar la vía, en su primer momento luego nos dijo que el procedimiento adoptado era inconstitucional. Permítame hacer una consulta quizás incluso al plano personal.
En este mismo espacio hemos tenido el gusto de conversar en episodios anteriores y no muy lejanos con el arquitecto Fernando Cordero Cueva, quien en su momento también fue presidente de la Asamblea Constituyente. Él habló de que sobre este mismo artículo del cual nos hemos referido en los últimos minutos, que daba la opción o no de una reelección indefinida, él no estaba de acuerdo, porque es un derecho ciudadano el reelegirse cuantas veces quiera y si consigue la votación, en buena hora, y si no consigue, hasta ahí ha llegado su participación en la política. Su opinión sobre si debe o no permitirse esa llave abierta donde postulen y lleguen al mandato cuantas veces los actores políticos quieran. Bien, yo tengo una posición clara, definida. Yo creo que, y no me refiero en particular a este actor político, me refiero en términos generales a los políticos, nos metieron en el debate de que esto era ampliar los derechos, el posibilitar que la ciudadanía pueda elegir cuantas veces quiera y que la última palabra quedaba en manos del pueblo. Primero vale decir algo, esto de la reelección indefinida no es una cuestión de derechos, Nos quisieron contar que era una cuestión de derechos, pero esto es una cuestión del diseño estructural del sistema de elección que deberíamos tener. Por lo tanto, no es una cuestión de derechos, es una cuestión de diseño estructural del sistema democrático, por un lado. Por otro lado, me parece ser que si bien nosotros podríamos tener una reelección indefinida, me parece ser que eso atenta a un principio y a un valor supremo implícito en la Constitución ecuatoriana. Y es que el Estado constitucional de derechos y justicia, al ser democrático, la democracia supone como valor esencial de este principio democrático la alternabilidad. Y por lo tanto, me parece ser que la reelección indefinida afectaba la estructura fundamental del Estado, por eso es que no debió haberse optado el procedimiento de enmienda, sino el de reforma parcial. Y en definitiva, lo que debió haberse optado era por un pronunciamiento popular mayoritario, como en efecto sucedió en el reciente pronunciamiento de febrero del 2018, en donde dijimos no a la reelección indefinida. ¿Por qué? Porque entendemos que en democracia el pronunciamiento mayoritario manda y porque entendemos fundamentalmente que el principio democrático se vería afectado si tenemos una reelección hasta el infinito. La Corte Constitucional ha sido altamente cuestionada, no es, creo, ajena para quienes nos escuchan, para quienes nos acompañan en este día domingo. Sin embargo, ha sido esa misma Corte la que ha permitido en su momento ciertas actuaciones y ha restringido otras. En febrero, cuando se nos convocó a la consulta popular, se aprobó ir a esta consulta sin un criterio realmente claro y expreso de la Corte Constitucional. Se dio paso basado más bien en la omisión, en el silencio, que ya casi estábamos acostumbrados los ecuatorianos cuando nos referíamos a la Corte Constitucional. Nuevamente funcionaba cuando quería y dejaba de funcionar por meses. Era legal llegar a ese punto, porque eso es otro de los argumentos que los diferentes actores políticos hoy por hoy están hablando y dicen, para comenzar, todo lo que ha pasado de febrero para acá no es legal, no es permitido y aquí han violado el Estado de Derecho. Fíjese usted que esto tiene mucha relación con lo que comentábamos hace un momento. En su momento, la Corte Constitucional, como máximo órgano y guardián de la Constitución, tuvo que haber definido cuál era el camino constitucional a seguirse, o la enmienda, o la reforma, o la Asamblea Constituyente. Omitió. Y por lo tanto el legislador preveyó que frente a la omisión de la Corte Constitucional, lo que nace es una suerte de silencio constitucional y se entiende que existe un pronunciamiento favorable. Es decir, de alguna manera el legislador se anticipó a lo que podría ser un vacío constitucional y por lo tanto nos dijo, cuando la Corte omita se entenderá que el dictamen es favorable. Frente a la ausencia de dictamen imputable a la Corte Constitucional, luego hoy tuvimos un dictamen de la Corte Constitucional en donde nos dice que se violó el procedimiento. Lamentable el ejercicio jurisdiccional de esta Corte. Yo creo que es una Corte que nos quedó en deuda y no solo cabría una cesación, digo yo, a estos jueces de la Corte Constitucional. Cabría ir más allá y saber por qué realmente es que nos han metido en este problema los ecuatorianos cuando el primer garante de la Constitución se convirtió en el primer violador del texto fundamental. Hemos ido reconstruyendo los hechos que nos han llevado a un Consejo de Participación Ciudadana, y que es transitorio, un consejo que ha ganado una popularidad arrolladora, pero al mismo tiempo que ha generado preocupaciones por ciertas actuaciones, dado de que ciertas decisiones que ha tomado este ente que nació a raíz de una votación popular parece
ha ido más allá de sus facultades. ¿Es así? ¿En algún momento este Consejo Transitorio se extralimitó? ¿En qué se extralimitó? ¿Y cuáles serían las consecuencias para el país? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio lo que ha recibido es el encargo popular de reestructurar. Habría que remitirnos a cuál fue el encargo en concreto y en específico. Ese es el límite del Consejo, de actuación del Consejo. En principio me parece ser que ha venido cumpliendo un clamor popular el Consejo de Participación Ciudadana, pero habría que definir algunas otras cuestiones en donde podríamos encontrar un límite a la actuación de dicho Consejo. El marco está acotado por la consulta popular que fue respondida por los ecuatorianos, hacer una evaluación a la estructura orgánica del Estado y por lo tanto, en un principio me parece ser que el Consejo ha operado bien, es decir, ha hecho los cambios institucionales necesarios. En otros casos habrá que definir en caso a caso si es que ha existido una extralimitación. Estoy pensando, no sé si alguna evaluación a los jueces en estos temas, habría que definirlo caso a caso. Pero en principio me parece ser que la aceptación popular que ha recibido el Consejo es porque está a tono con la demanda ciudadana, es decir, realizar una reestructura institucional a través de la cual no pueden quedar ausentes. Se decía que la Corte Constitucional está ausente de este control. De ninguna manera, la Corte Constitucional cae dentro de la facultad de control de este Consejo Transitorio. Por eso es que se ha procedido a la cesación y ahora esta vacancia. Luego sí habría que ir definiendo caso a caso si es que encontramos un límite o una extralimitación respecto a la actuación del Consejo. Sobre la evaluación de la Corte Constitucional, en el espacio del noticiero de la hora clave conversamos días atrás con el doctor Jorge Morales y él hablaba de cómo se podría evaluar a esta Corte Constitucional y que básicamente las limitaciones eran muchas y que prácticamente eran inamovibles, que lo que hizo el Consejo Transitorio sí ha sido y ha llegado a una extralimitación de sus facultades. Si es así, existirán consecuencias en el corto plazo para el país, dado de que detrás de eso también existirían, si efectivamente se cumple esta primicia, derechos violentados. Bueno, habrá que ver que el origen, el encargo del pueblo soberano era uno específico. En concreto, la pregunta se orienta a la Corte Constitucional. Desde mi perspectiva, creo yo que caía dentro del encargo la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Porque es que no podía sujetarse simplemente al último Consejo de Participación Ciudadana, antes del transitorio. Me parece ser que la evaluación era a toda la designación del Consejo de Participación Ciudadana como institución. De lo contrario, hubiésemos caído en el absurdo de que a mí no me designó el último Consejo y por lo tanto no cabe dentro de la evaluación. Me parece ser que la reestructura y el espíritu del encargo era en relación a las autoridades designadas por el Consejo como órgano institucional. Desde esa óptica creo que cabe la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional y en su momento, si es que se considera han sido vulnerados en sus derechos, podrán interponer garantías de defensa de los derechos fundamentales o incluso el sistema interamericano quedará abierto. Pero desde mi óptica, la evaluación era a los órganos designados por la institución, Consejo de Participación Ciudadana, y no al último Consejo, que era una interpretación restrictiva, porque recordemos que lo que el pueblo ecuatoriano buscaba era, sin duda, un examen mayor, un cuestionamiento mayor, una evaluación mayor en el marco del debido proceso a determinadas autoridades que venían, sin duda, un amplio tiempo dentro del ejercicio de la función. Antes de mi final pregunta, doctor López, hay un tema que quizás quisiera que usted lo pueda clarificar para quienes nos escuchan. Puede ser de que no esté muy claro aún, después de 10 años de la vigencia de esta Constitución, la llamada muerte cruzada que está contemplada en esta Constitución. ¿Qué significa y cuáles serían las consecuencias de darse una muerte cruzada, que también ha sido argumento de actores políticos que han traído en los últimos tiempos esta idea de que dejen de hacer lo que están haciendo, de lo contrario tendremos que recurrir a este mecanismo? Bueno, un poco, gracias por la pregunta, porque la institución de la muerte cruzada va a tono con lo que veníamos diciendo. La Constitución lo que debe buscar es un constitucionalismo más dialógico, mucho más participativo entre las diferentes funciones y órganos del Estado.
Particularmente instituir la muerte cruzada más bien nos lleva a una posición de la desconfianza y del ataque. Cuando la muerte cruzada no es más que una institución en donde el Ejecutivo puede disolver al Parlamento y el Parlamento puede destituir al Presidente de la República. Las causales están determinadas, pero valga la pregunta para responder algo. Es que el Presidente tiene una atribución más dilatada que el propio Parlamento para cesarlo. Usted lo mencionó. Sí, y esto hace parte de una muestra más del presidencialismo marcado. ¿Cuándo procede la muerte cruzada? Durante los 3 primeros años, por una sola vez y en base a ciertas causales específicas, como son haberse arrogado funciones que constitucionalmente no le competen, grave crisis política o conmoción interna, y una adicional en manos del presidente, por oponerse al Plan Nacional del Desarrollo. Fíjese que esta es una muestra más del hiperpresidencialismo en manos del Ejecutivo. De darse la muerte cruzada, el pueblo ecuatoriano tendrá que asistir a elecciones democráticas y elegir a sus representantes para completar el tiempo que falte en relación al periodo que han sido cesados. Es una institución que desde mi óptica favorece más a la controversia, a la confrontación institucional más que al diálogo institucional. Finalmente, dado todo el contexto y lo que hemos dado el día de hoy, este análisis importante a una fecha conmemorativa que pasó el 20 de octubre, cuando se han cumplido 10 años de la Constitución actual vigente, Constitución que nació en Montecristi en el año 2008. ¿Usted cree que aún le queda años de vida a esta Constitución o por lo contrario ha llegado la fecha de expiración? Yo creo que es el momento clave para hacer una evaluación. 10 años no es un dato menor, pero sí que es una Constitución reciente, valga decirlo, en términos de historia constitucional. Aún así creo que estamos en la facultad de poder hacer una evaluación de lo que nos ha venido sucediendo, y en mi óptica, por ejemplo, lo que cabe es una revisión de la parte orgánica institucional. Desde mi óptica, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene sentido como institución. Más allá de que se hable de una participación que nos genere un ambiente de participación, de democracia, hay cosas que deben ser revisadas. Un presidencialismo exacerbado, un Consejo de Participación Ciudadana que en lugar de generar la participación podría restringir, no me refiero al último consejo. Y creo que es el momento especial para plantearnos si estos 300 años de la Constitución no nos quedaron grandes y si es que en realidad la Constitución material ha sido volcada a las calles. La Constitución la hemos hecho carne o sigue constituyendo como lo que algún experto decía en su tiempo, un documento formal, una simple hoja de papel. Doctor López, gracias por habernos acompañado en este especial a fondo dedicado precisamente a la ley que está por encima de todas. Se la conoce como la Carta Magna, dicen que ya ese término no está bien usado. Ustedes, los expertos en la Constitución y llamados también constitucionalistas, sabrán decir finalmente si es o no bien usado el término. Por nosotros creo que queda bastante claro, quedan temas por tratar, pero estaremos sin duda manteniendo otros diálogos a futuro. Gracias por generar este espacio, yo les felicito. Definitivamente creo que esto es lo que construye democracia, participación y no solo movimientos coyunturales políticos. Creo que esto es el tiempo adecuado y estoy gustoso de poder seguir participando y colaborando con su prestigioso medio. Estoy a las órdenes. Gracias. Hemos estado esta mañana con el doctor Sebastián López, quien nos ha acompañado. Él es experto en lo que es la materia constitucional, además es subdecano de la Universidad de la SUAY. Sin duda una universidad de prestigio, y qué mejor que tener a uno de sus miembros para analizar un hecho coyuntural y necesario. Cerramos aquí la transmisión, también cerramos el programa por la frecuencia 90.1 FM. Se queda con la buena programación de la W. En breve usted estará teniendo ya la compañía de nuestra música, de nuestros otros programas. Este episodio de A Fondo está a continuación disponible en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Sin más, gracias, y ahora sí a desayunar. Muchísimas gracias. Esperamos que si no lo han hecho, lo hagan en los siguientes minutos. Hasta el próximo episodio de A Fondo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.